Yo todos los martes celebro 22 juicios. Mañana tengo 22 juicios. 3, 4 semanales son de malos tratos, de denuncias de padres contra sus hijos. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues el otro día decía el presidente, no sé si era el presidente Zapatero o el candidato Zapatero, no sé si estábamos en las elecciones o antes de las elecciones, que estábamos terminando o que íbamos a empezar la legislatura de los derechos. Yo le pregunto cuándo vamos a empezar la de los deberes, porque no ha interesado transmitir el artículo 155 del Código Civil. Y el artículo 155 del Código Civil, que está en vigor, dice lo siguiente: los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre. Y segundo, contribuir equitativamente según sus posibilidades al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella. Luego, los hijos no solamente tienen derechos, sino que tienen deberes, y tienen deberes dentro de la familia, que es obedecer y respetar a sus padres y contribuir con las cargas familiares. Y sin embargo no ha interesado transmitir que los menores tienen deberes. Solamente se ha transmitido la idea de derechos, 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 pero no se ha transmitido la idea de que tienen deberes. Obedecer y respetar a sus padres. Y segundo, contribuir con las cargas familiares. Y cuando hablamos de contribuir con las cargas familiares, no nos estamos refiriendo a la cuestión económica, sino fundamentalmente a cumplir con sus obligaciones, a echar una mano en casa, a respetar a sus hermanos, en definitiva, a echar una mano en la vida diaria. Pero no ha interesado transmitir eso. Los menores son menores, pero no son tontos. Han hecho abuso de sus derechos y dejadez de sus deberes, porque es que además ignoran cuáles son sus deberes. Y por otro lado, las autoridades no nos ayudan a interpretar qué es más importante, si los derechos de los hijos o las facultades de los padres. ¿Tenemos los padres solamente deberes? ¿Es que no tenemos derechos los padres? ¿Tienen los hijos solamente derechos? ¿Es que no tienen deberes los padres? Y estamos ante ese problema. Y nos están planteando problemas diariamente, el famoso artículo 154 y los derechos de los hijos. Por ejemplo, tenemos el problema de las relaciones sexuales. Vosotros sabéis que una cría de 13 años en España puede consentir relaciones sexuales. Vamos a ser honestos. ¿Vosotros veis que vuestras hijas de 13 años están preparadas para mantener relaciones sexuales? Aquí todo vale. Aquí se ha mandado el mensaje de que todo vale. No importa nada. No hay ningún problema. Pónselo o póntelo. Y si no se lo pones o no se lo pongo, tampoco hay ningún problema, porque le doy la pastilla del día después. ¿Se puede suministrar la pastilla del día después a una criatura de 13 años, de 14 años, sin el conocimiento de los padres? Se han sacado una ley que es la ley del menor maduro, que nos dice que el médico, en un centro hospitalario, si dice que nuestra hija de 13 o 14 años considera al médico que es madura, le puede dar la pastilla del día después sin conocimiento de los padres. Y yo le pregunto al médico, ¿qué pruebas psicológicas, psiquiátricas y demás le ha hecho usted a mi hija de 13 años para decir que mi hija es madura? ¿Cuánto tiempo dispone usted para decir que mi hija es madura? ¿Le ha hecho usted alguna prueba? ¿Le puede usted suministrar la pastilla sin conocimiento de los padres? Porque hablan de que la justicia no está coordinada, y efectivamente no está coordinada la justicia. Y pasa lo que pasa, que después tenemos la desgracia del caso del padre de Marilú, y pasa lo que pasa, porque no nos enteramos, porque no estamos coordinados. Pero lo mismo que la justicia no está coordinada, tampoco está coordinada sanidad. Y yo sé que en Granada se han llegado a dar hasta 5 pastillas del día después a una criatura de 13, 14 años sin conocimiento de los padres. Porque si tú vas a un centro de salud y pides la pastilla, en el centro de salud no hay control informático y se va al centro de al lado y se le da otra vez. Y yo no entro a valorar si estamos dándole un anticonceptivo o un abortivo, pero desde luego un vasito de agua no le estamos dando. Y si te atragantas con 5 vasos de agua, también te puedes atragantar con 5 pastillas del día después. ¿Qué es más importante? ¿El derecho a la intimidad que tiene mi hija a que yo me entere que mantiene relaciones sexuales con 13 años?
¿O es más importante mis facultades como padre a ser informado de que mi hija está pidiendo en un centro hospitalario la pastilla del día después? ¿Y si mi hija le pasa algo porque se le han suministrado 4 o 5 pastillas del día después sin conocimiento de los padres? ¿Qué es más importante, el derecho a la intimidad que tiene la hija o las facultades que tenemos los padres? Yo no tengo derecho a ser informado de que mi hija está siendo asistida de una intoxicación etílica. ¿Qué es más importante, el derecho a la intimidad que tiene mi hija que yo me entere que se coge una borrachera todos los fines de semana? ¿O es más importante mis facultades como padre a ser informado de que mi hija está siendo asistida de una intoxicación etílica cualquier día del botellón? Yo creo que hemos perdido el norte en este país. Yo siempre digo que a mí me pillan ahí en Sierra Nevada cogiendo manzanilla y me meten 2 años de prisión porque estoy cometiendo un delito contra la flora. Me pillan en mi pueblo, en la laguna de Ruidera, cogiendo un cangrejo y estoy cometiendo un delito contra la fauna. Pero me pillan fomentando que mi hija no vaya a la escuela y vamos a discutir si estoy cometiendo un ilícito penal, un ilícito civil o un ilícito administrativo. Total, que cuando se resuelve el tipo de ilícito que estoy cometiendo, la niña ya es doctora honoris causa por la Universidad de Massachusetts o por la Universidad de la Vida. Yo no puedo fumar en mi despacho, no puedo fumar ni aquí dentro, porque me tienen que proteger, ahora contra la nicotina, y mi hija puede hacer botellón. Yo creo que hemos perdido el norte. Pues ni este es el bueno, ni este extremo es el bueno. Yo creo que es bueno ya que los padres se den cuenta que nos hemos pasado. Y lo mismo que los padres nos hemos pasado, la escuela se ha pasado y la sociedad se ha pasado. Ni este extremo es el bueno, ni este es el bueno. Yo desde luego creo que hay que aprender a decir que no a nuestros hijos. Y hay que aprender a decirles y poner límites. No es cuestión de a las 10 en casa, pero tampoco es cuestión de a las 2 de la mañana sale de casa porque lo dice él. A lo mejor lo que hay que llegar es decir a las 2 en casa, porque lo digo yo, te quiero mucho, soy tu padre, soy responsable, te quiero muchísimo, pero a las 2, aquí. Nos ha dado miedo hablar de la autoridad de los padres. Y nos ha dado miedo porque entendemos que si hablamos de autoridad volvemos a tiempos pasados. Y no tiene nada que ver la autoridad de los padres con dictaduras, ni con autoritarismo, ni con historia. Pero los padres no son los amigos de los hijos, ni son los colegas de los hijos. Siempre que un menor llega al juzgado algo pasa en la familia, pero ¿en qué familia no pasa nada? Llegamos al segundo escalón, y en la escuela, y ha pasado lo mismo. Hemos pasado de la escuela preconstitucional a la escuela postconstitucional. Hemos pasado de la escuela todos en pie, recién en la fila, nuestras cuadras van, palmetas, mano extendida, que llega don José, a José, Pepe y Pepillo. Porque ya el maestro, que ya no es maestro, ahora es profesor de conocimiento del medio, que queda como más científico, porque esto de decir que eres maestro, pues queda como poco científico. Yo soy profesor de conocimiento. Y doy clase de 1 hora que duran 45 minutos. Y doy clase al que tiene interés, porque el que no tiene interés... Y como somos todos iguales, pues hasta quitamos la tarima, pues somos todos colegas. Pues no, señor, no somos todos colegas. Y el profesor tampoco es amigo del alumno. Y ahí tenemos la obligación los padres de convencer a nuestros hijos que los responsables de la educación de los hijos somos los padres y que los profesores es un complemento, pero que tampoco son los responsables de la educación y que tampoco son sus amigos. Y encima hemos invertido la carga de la prueba. Pues yo me acuerdo que cuando yo era pequeño llegaba a tu casa, me ha pegado el maestro, tu padre te daba otra y automáticamente algo habrá hecho. Presunción de culpabilidad. El niño, ahora no. Ahora llega el niño, es que me han expulsado de clase. Los padres automáticamente cogemos de la mano a nuestro hijo y vamos en busca y captura del profesor que ha tenido la osadía de expulsar a nuestro hijo de clase. Y como encima aquí en Andalucía le enseña el himno de Andalucía, le mete una querella que lo siento en el banquillo de los acusados. Así está la cosa. Y los padres tenemos la obligación de devolverles autoridad al profesor. Nos ha dado miedo hablar del principio de autoridad, y el principio de autoridad es un principio fundamental en un Estado democrático y de derecho. Y tenemos que convencer a nuestros hijos, y nunca podremos discutir con los profesores delante de los hijos. Porque lo mismo que los hijos juegan con que me ha dicho papá y me ha dicho mamá, también juegan con lo que me ha dicho el profesor y los padres y tal y que cual. Luego nosotros tenemos que darle la impresión a nuestros hijos de que estamos apoyando al profesor. Después discutiremos con el profesor, pero nunca en presencia del alumno.